Hola a todos, les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 4 de junio del 2022, quiero seguir compartiéndoles información pública. En este caso, vamos a hablar de la tributación en la actividad minera. Aquí hay varios mitos, digamos así, varias afirmaciones que hacen muchos respecto a esta actividad, ¿no? Indican, por ejemplo, de que estas empresas mineras pagan muy poco tributo o no pagan nada y más bien todas las utilidades se las llevan al exterior y a nosotros no nos dejan lo que debe corresponder. Y otros también afirman de que el Estado les devuelve el impuesto por montos mayores a lo que realmente recauda de ellos. Bueno, estas son las afirmaciones que están allí. Y siempre cada año electoral, pues se reaviva estos conceptos de tal manera que la población ya los toma como algo cierto, ¿verdad? Pues ahora vamos a tratar de explicarlos con datos, con información oficial sobre esta situación. Vamos ciñéndonos al reporte que hace unos meses sacó la SUNAT, que es el ente recaudador del Estado. ¿Qué dice la SUNAT respecto a la recaudación tributaria del año 2021? Fíjense ustedes. Indica de que en los últimos años la recaudación tributaria del Estado es la siguiente. Les voy a leer solo los últimos años. El 2018 recaudó 105 mil millones de soles. El 2019 subió a 110 mil millones de soles. El 2020 cayó, pero por efecto del COVID, a 93 mil millones de soles. Y el 2021 realmente se fue para arriba para satisfacción de todos. 140 mil millones de soles de recaudación tributaria este año que pasó, 2021. Muy bien. Montos muy significativos, en verdad. Ahora, ¿quiénes pagaron este tributo al Estado peruano? El 79%, casi el 80%, lo pagaron los principales contribuyentes, que ascienden a 15 mil contribuyentes. Es decir, un grupo pequeño paga el 80% casi de la tributación, de lo que recauda el país en la tributación. Y 11 millones de contribuyentes solo aportan el 20%. ¿Correcto? Entonces, esto desmitifica esa afirmación que las grandes empresas no pagan nada o muy poco, y más bien los chiquitos son los que más tributan. En el caso de las empresas formales, por concepto de impuesto a la renta, por ejemplo, pagan todas 29.5% de sus utilidades, ¿correcto? Ese 29.5% le dan al Estado. Entonces, y ahí están las grandes empresas, por supuesto. Ahora,
Veamos en actividades más pequeñas. Imagínense ustedes un bodeguero que tiene una utilidad, vamos a suponer, de 3.000 soles mensuales. Si tributara como lo hacen las empresas grandes, tendría que tributar el 29.5%. O sea, de los 3.000 neto de utilidad, tuviera que estar dándole al Estado cerca de 900 soles. Pero ellos están en un régimen simplificado, que el Estado solo les dice: págueme 20 soles, págueme 30 soles, 50 soles, según una escala que hay, ¿verdad? Entonces, el Estado no les pone una carga tributaria fuerte a ellos, porque entiende que son pequeños, pues. Indica la SUNAT, el reporte del 2021, que de esos 140.000 millones de soles que recaudó, el 16% corresponde a la actividad minera. Imagínense ustedes, el 16%. Es decir, más de 22.000 millones de soles ha sido la carga tributaria al sector minería. Muy bien. Y esto es información oficial, como les digo, y pública, que pueden acceder a través de la página de la SUNAT. Hace un mes, el ministro de Economía, Oscar Graham, dijo de que en este 2022, esos 22.000 millones de soles que tributó en el 2021 el sector minero, en este 2022 se estima que va a incrementarse en 6.000 millones de soles más. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque hay una subida en los precios y porque también la escala de tributación en el caso de la minería va ascendiendo conforme tienen un mayor porcentaje de utilidad, y no como se dice o se decía y se sigue diciendo a veces, que es plano. No es así. Cuanto más utilidad tiene la empresa, más, o sea, se incrementa el porcentaje de aplicación de impuestos. Esos 6.000 millones que dijo el ministro Graham hace un mes, expresó que 3.400 millones ya le había utilizado en el primer trimestre y que los 2.500 millones de soles iba a servirle para poder implementar otras medidas para mitigar el impacto en la subida de los precios, como es la exoneración temporal al impuesto selectivo al consumo, exoneración también temporal del IGB a algunos bienes de la canasta familiar, ¿verdad? Muy bien, que esos 2.500 millones que le restaba iba a servir para eso, pero que los 3.400 o 3.500 millones de soles ya los había utilizado, ¿correcto? Entonces, ¿y en qué utilizó, por ejemplo? Solo para darles un dato. En esos 1.000 millones de soles que destinó para pagar la deuda social de los maestros y algunos otros conceptos, bonos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, miren entonces qué tan importante es la tributación que permite al Estado poder atender unas situaciones urgentes para tratar de, en este caso, mitigar el impacto negativo que genera algunas situaciones que se originan también en el ámbito internacional, sumado a la conflictividad, por supuesto, que hay en el ámbito local como país. Muy bien.
Eso es lo que dijo el ministro Grande. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que paga la minería? Aparte del impuesto a la renta, que es el 28.5%, también paga las regalías, ¿correcto? Entonces, y estas regalías que paga ha sido modificado en el año 2011 en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, porque estas regalías se calculaba sobre un porcentaje de las ventas brutas, ¿verdad? Entonces, lo han cambiado para hacerlo un porcentaje mucho mayor según una escala que va desde el 1% hasta el 12%, pero de la utilidad operativa. ¿Correcto? Muy bien. Pero, si bien es cierto, hizo ese cambio, pero creó un impuesto especial a la minería, es decir, un impuesto adicional que va entre el 2 al 8.4%. También está eso en función a la utilidad que va teniendo. Si tiene más utilidad, pagará más. Si tiene menos utilidad, pagará menos. ¿Correcto? Por ejemplo, si tiene una utilidad menor al 10%, va a pagar 2% del impuesto especial a la minería. Pero si tiene una utilidad del 70%, va a pagar 6.8% de su utilidad operativa. Y así sube o baja según esa utilidad. Ahora, eso a las empresas mineras que no tenían convenio de estabilidad tributaria o contratos ley, que también eso ha sido muy cuestionado, ¿verdad? Entonces, a los que tenían convenio de estabilidad tributaria, es decir, aquellas empresas que para garantizar que cuando entre un gobierno no quiera pues cambiarles las reglas de juego, firmaron un convenio de estabilidad tributaria con el país porque la Constitución así lo prevé, ¿correcto? Pero también para firmar tenían que comprometerse a pagar el 2% adicional del impuesto a la renta, ¿no? Pero con el objeto de que el Estado no le mueva las reglas de juego. Muy bien. Pero, como digo yo, el 2011 se movieron las reglas de juego. Y el sector empresarial minero aceptó finalmente. ¿Correcto? Y les impusieron un gravamen a la minería a estas empresas que ya tenían estabilidad tributaria. Ese gravamen va entre el 4 al 13.12%, ¿no es cierto? También de la utilidad operativa. Si tienen más utilidad, repito, pagan el máximo, ¿no? O por allí. Pero si tienen menos utilidad, pagan, pues, por supuesto, el mínimo. Muy bien. Entonces, esto también desmitifica ese comentario generalizado de que el Estado peruano no aprovecha, ¿no?, las bonanzas de los mayores precios que le dan unas tremendas utilidades a las empresas mineras, ¿no? Cuando la normativa desde el 2011 ya prevé eso de allí. Muy bien. Ahora, es bueno también comentarles de que en el país, según la información oficial que tenemos, existen actualmente 48 importantes proyectos mineros que representan poco más de 57.000 millones de dólares que están allí, ¿no?, para poder invertirse, pero no se hace por diferentes circunstancias, y más aún ahora que la situación está muy movida, no se sabe qué es lo que el gobierno decida
en una oportunidad dice A, en otra oportunidad B, en otra C, es decir, entonces eso crea incertidumbre, ¿verdad? Entonces se retrasan estos proyectos. El gobierno dice, o ha intentado hasta ahora, subir más bien un par de puntos en la recaudación tributaria de la actividad minera. Con eso piensa obtener algunos recursos que le va a ayudar a seguir atendiendo las demandas sociales de la población. Pero allí vale hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que más nos conviene? En el corto plazo, puedes obtener allí algunos pequeños recursos adicionales, ¿correcto? Porque si subes demasiado también, vas a quitarle competitividad al Perú, y tenemos cercano nomás acá nuestro vecino país de Chile, primera potencia mundial, por ejemplo en el cobre, el Perú es segundo, que está compitiendo con nosotros. Y las inversiones pueden irse allá y no acá, ¿verdad? Porque el inversionista del mundo, ahora que estamos en una economía globalizada, va viendo pues dónde puede tener mayor rentabilidad en su inversión. Y si la carga tributaria acá es demasiado, más allá de lo que ofrecen otros países, indudablemente que la posibilidad de que traigan sus capitales acá van a disminuir, ¿correcto? Y la inversión que pueda venir a nuestro país nos genera un enorme beneficio, ¿verdad? Dinámica económica, impuestos, como lo estamos viendo, mira cuán representativo es los impuestos, que esos recursos inclusive van también a los gobiernos subnacionales. Y lo que también es muy importante, genera oportunidades de trabajo para nuestra población. Y es trabajo formal, ¿eh? Y según las estadísticas, es el sector que mejor paga inclusive. Ahora, quería decirles también de que Chile y Perú son competidores mundiales en el tema de la minería, ¿verdad? Imagínense, en el 2010 el Perú producía el 23% de lo que producía Chile. En el 2019, Perú ya estaba produciendo 43% de lo que producía Chile, ¿no? Entonces, Chile está bajando y Perú está subiendo, está posicionándose cada vez más. Es decir, estamos siendo atractivos a las inversiones y eso no debemos perderlo, ¿correcto? Por eso es de que una consultora chilena había indicado inicialmente que en Chile se tributa más, o sea, la minería tributa más que en el Perú. Y como ellos afirmaron eso, entonces el Perú se coge de eso y dice, yo puedo entonces incrementar la carga tributaria del Perú, ¿cierto? Pero después esta misma consultora internacional que tenía su sede en Chile, pero que también tiene su sede en Perú, hace un estudio y dice a la inversa, no señores, en Perú se paga más. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Será que los chilenos decían eso precisamente para que aumenten la carga tributaria en el Perú y esas inversiones que están viniendo vayan donde Chile y no vengan donde Perú? Que ya está avanzando seriamente en la competencia de esta actividad a nivel mundial. Bueno, vale hacerse la pregunta, ¿verdad? Ahora, Chile, yo siempre pensaba también de que en Chile es el Estado íntegramente el que explota
los minerales. Y cuando eso no es verdad, la compañía Codelco solamente representa el 25%, el 75% son capitales privados que explotan la actividad minera allá en Chile. ¿Correcto? Entonces, y Chile también ha ido imantando. Seguro porque veía que Perú está creciendo y como la empresa estatal, no sé qué dificultades habrá tenido, no es tema del comentario, pero lo cierto es que ha promovido para que las empresas privadas allá puedan invertir más y más también en ese país. ¿Correcto? Entonces, ese mito también de que, no, allá la empresa estatal hace, no es verdad. Entonces, con esto no quiero decir o quiero descalificar de plano a la empresa estatal. No, de ninguna manera. Solo estoy brindándoles información. ¿Correcto? Bien. Así está esta actividad. Respecto a la carga tributaria, y como les dije, gran parte de esa carga tributaria es el impuesto a la renta. A nivel latinoamericano, el Perú está con una carga tributaria del 47%. Chile está como 5 puntos más abajo que el Perú, ¿correcto? Aunque algunos dicen que está muy cerquita porque hay diferentes parámetros a veces que utilizan en estos análisis. Pero todos se afirman que Perú paga más tributos que Lima porque esto lo ha reconfirmado el Fondo Monetario Internacional con un informe que ha sacado precisamente a raíz de las diferencias de opiniones que había entre una consultora chilena y otra peruana, ¿verdad? Muy bien. Eso respecto al impuesto a la renta y otras cargas tributarias que paga la empresa. Pero ahora quiero hablarles de ese otro comentario que está ahí enraizado en la mente de las personas, de que el Estado le devuelve más impuesto a las compañías o a las grandes compañías de los que les cobran. Fíjense, aquí se está mezclando dos impuestos. El impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo paga el que genera la renta, persona natural o jurídica, como estas grandes compañías, ¿verdad? Ellos son sujetos del impuesto y lo pagan. El impuesto general a las ventas no paga la compañía, es solamente digamos ahí, un intermediario, porque el impuesto general a las ventas lo paga el consumidor final, ¿correcto? Eso debemos tenerlo claro. Es decir, el impuesto a la renta es un impuesto directo, que lo paga el que lo genera, pero el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto, que lo paga el consumidor final. ¿Cómo funciona esto? Imagínense, un ejemplo. Yo soy un empresario, compro un producto a 100, pero allí me incluyen el 18% del IGB y termino pagando 118 soles. ¿Correcto? Muy bien. Cuando vendo, ya no puedo venderle a 100. Tengo que venderlo a más, porque tengo que tener mi utilidad y cubrir algunos otros costos, ¿verdad? Entonces, si yo le vendo a 110, ya teniendo mi utilidad, entonces le aplico el IGB 18%. Entonces, que representa un 20 soles para redondear. Entonces yo le estaría vendiendo a 130 soles al consumidor final, si fuese ese el caso, ¿verdad? Entonces el consumidor final me está pagando los 110 soles, ¿no? Lo que es el precio de venta de mi producto, más 20 soles, que es el 18% del IGB. Ahora, como cuando yo compré el producto, pagué
18 soles y cuando yo vendí, cobré IGB por 20 soles, ¿correcto? Entonces ya tengo los 20 soles en mi poder. Me cobro lo que he pagado 18 soles, porque eso es mi dinero, porque yo no soy el sujeto del impuesto, ¿correcto? Es el que me ha comprado, pero yo ya tengo sus 20 soles del IGB. Me recupero los 18 soles que he pagado y los 2 soles de diferencia le entrego a la SUNAT. ¿Correcto? Así funciona este tributo. El empresario recupera ese impuesto que ha pagado porque no es el sujeto del impuesto. ¿Qué sucede en el caso de las mineras o de cualquier otro exportador de frutas, de madera, peces, qué sé yo? Lo que el país exporta, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? Igual, yo compré 100, pero por el impuesto general a las ventas me incluyen 18, pago 118, pero cuando vendo, como no vendo en el país, vendo en el exterior, entonces yo quisiera cobrarle allá, ¿no? A ese consumidor del exterior. Pero, un momentito, aquí hay tratados internacionales, hay una política tributaria mundial donde no se acepta la doble tributación, ¿correcto? Entonces tú no puedes exportar un tributo. Entonces, eso lo haces en tu país. Entonces, como en este caso no se puede recuperar ese impuesto, entonces ¿quién me devuelve el impuesto que pagué? Entonces el Estado dice, muy bien, como la ley te prohíbe cobrarlo, los tratados internacionales y los acuerdos mundiales es así, entonces yo como Estado te devuelvo eso, te reembolso. Entonces es el Estado quien me devuelve. ¿Correcto? Ojo que esto no tiene nada que ver con el impuesto a la renta. Estamos hablando de IGB. Entonces, y esto es así, y el Estado hace eso, y todos los gobiernos hacen lo mismo, porque si el Estado peruano quisiera romper esa regla, entonces, de ese país al cual exportamos y que también importamos productos, nos va a tener que cargar también ese impuesto general a las ventas que se cobrarían en su país, ¿verdad? Con lo cual, los productos que importamos subirían en el porcentaje que se cobre en ese país. Y eso no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene. Por eso es que el Estado le devuelve a ese empresario exportador ese IGB. Le devuelve lo que ha pagado. No le está regalando. Es el dinero de la empresa que le ha pagado. Y como exporta no tiene a quién cobrarlo, ¿verdad? Entonces, eso funciona así. Con eso también desmitificamos ese comentario de que da a entender que a las grandes empresas el Estado muy ligeramente les devuelve los tributos, ¿no? Les regala el dinero. Cuando no es así, es su propio dinero que ellos han pagado y como no son sujetos del impuesto, en lo normal y regular se recupera a través de las ventas y no lo pueden hacer así porque exportan y hay esta limitación de la doble tributación. Eso es, amigo, la información que quise compartirlos.